Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al caza supersónico estadounidense Lockheed F-104 Starfighter. El Lockheed F-104 Starfighter fue un caza interceptor, supersónico, monomotor de alto rendimiento, desarrollado originalmente para la compañía Lockheed, para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y después también fabricado en otros países bajo licencia. Sirvió con la USAF desde 1958 hasta 1969, y continuó en servicio con unidades de la Guardia Aérea Nacional hasta que fue retirado en 1975. La NASA también operó con una pequeña flota mixta de distintas versiones del F-104 para pruebas de vuelo supersónico y programas de vuelo espacial hasta 1994. El ingeniero jefe de la oficina de diseño de Lockheed, Clarence Johnson, visitó Corea en diciembre de 1951 y habló con pilotos de caza sobre qué tipo de aviones querían. En aquel entonces, los pilotos estadounidenses se estaban enfrentando a los MiG-15 de origen soviético con los cazas F-86 Sabre, y muchos de ellos consideraban que el MiG era superior al más grande y complejo diseño estadounidense. Los pilotos pedían un avión pequeño y simple con excelente rendimiento. Con esta información, Johnson a su regreso a los Estados Unidos inmediatamente comenzó el diseño de un avión de tales características. Para conseguir el rendimiento deseado, Lockheed optó por un enfoque minimalista, un diseño que permitiría lograr un alto rendimiento creando el fuselaje más ligero y aerodinámicamente eficiente posible en torno a un único y potente motor. El motor elegido fue el entonces nuevo General Electric J79, un turborreactor con una mejora drástica de rendimiento en comparación con los motores contemporáneos. El diseño fue presentado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en noviembre de 1952, donde compitió con Republic, North American y Northrop, por el premio del caza que reemplazaría al North American F-100 Super Sabre. Lockheed contaba con una ventaja insuperable, y se le concedió un contrato de desarrollo en marzo de 1953 para la construcción de dos prototipos, bajo la designación XF-104. El primer prototipo voló el 18 de febrero, en el primer vuelo oficial experimentó problemas en el repliegue del tren de aterrizaje, y el segundo prototipo se estrelló unas pocas semanas después durante unas pruebas de disparo con el cañón. En noviembre de 1955, finalmente fue aceptado por la USAF. Inicialmente montaba el motor J-65 hasta que estuviera listo el J-79. El J-65 con postquemador no permitía que el avión pudiera alcanzar su velocidad de diseño. Sobre la base de las pruebas y evaluaciones con los prototipos XF-104, la siguiente variante, la versión de preproducción YF-104A, fue alargada hasta los 16,66 metros y equipada con el motor General Electric J-79. También incluyó modificaciones en el tren de aterrizaje y en las tomas de aire del motor. Con las pruebas y evaluaciones del YF-104 se hicieron varias modificaciones, entre las que se incluye el fortalecimiento de la estructura y la adición de una aleta ventral. Se encontraron problemas en el postquemador del motor J-79 y hubo retrasos causados por la necesidad de incorporar los misiles Sidewinder. En base a su velocidad supersónica y velocidad de ascenso, la Fuerza Aérea presionó para poner al F-104A en servicio como interceptor interino con el Mando de Defensa Aérea, a pesar de que su alcance y armamento no eran adecuados para el papel. El 26 de febrero de 1958, entró en funcionamiento la primera unidad con el F-104A. La nueva aeronave operativa experimentó problemas tanto con el motor J-79 como con el cañón M61, y después de solo 3 meses de servicio, la unidad quedó en tierra después de una serie de accidentes relacionados con el motor. El diseño del Starfighter consta de un ala de amplia cuerda y envergadura muy reducida, de configuración recta con un espesor máximo de solo 10,16 centímetros y con un borde de ataque muy afilado, hasta el punto de que necesitaba ser protegido con una cubierta, para impedir que alguien dañase el ala al manejar el avión en tierra. La cola, de configuración en T, poseía un estabilizador enterizo. El fuselaje era largo y estrecho,
parecía haber sido construido en torno al turborreactor General Electric J-79, implicando la carencia virtual de espacio para equipo, hasta el punto que el afilado morro no contenía el radar de interceptación aérea. El motor turborreactor General Electric J-79 era alimentado por tomas de aire situadas a ambos lados del fuselaje, con conos de admisión fijos optimizados para velocidades supersónicas. A diferencia de algunos aviones supersónicos, el F-104 no tiene tomas de aire de geometría variable. Su relación empuje a resistencia era excelente, permitiendo una velocidad máxima de Mach 2,2. Modelos posteriores equiparon nuevas versiones del J-79, que mejoraban significativamente tanto la potencia de empuje como la eficiencia de consumo. Los primeros F-104 Starfighter de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenían un radar de medición de distancias ANASG-14T básico, TACAN y radio UHF ANARC-34. El posterior cazabombardero internacional F-104G tenía un radar Autonetics NASA mucho más avanzado, un avanzado sistema de navegación inercial LITAN LN-3, una mira infrarroja simple y una computadora de datos aéreos. El armamento básico del F-104 era el cañón rotativo M61 Vulcan de 20 mm. El Starfighter fue el primer avión en equipar esta nueva arma, que tenía una cadencia de tiro de 6.000 disparos por minuto, y montado en la parte baja del lado izquierdo del fuselaje, era alimentada por un tambor con capacidad para 725 proyectiles ubicado detrás del asiento del piloto. El cañón fue omitido en todas las versiones biplaza y algunas versiones monoplazas, entre las que se incluyen los aviones de reconocimiento y los primeros F-104S italianos, siendo aprovechado el espacio del cañón y su munición para instalar depósitos de combustible adicionales. En los puntos de anclaje de las puntas alares podía aportar dos misiles aire-aire de corto alcance AIM-9 Sidewinder o depósitos de combustible auxiliares. El F-104C y modelos posteriores incluyeron un pilón central bajo el fuselaje y dos pilones subalares para cargar bombas, contenedores de cohetes o depósitos de combustible. En el pilón central podía aportar una bomba nuclear. El F-104S añadió una pareja de pilones en el fuselaje para aportar bombas convencionales y un pilón adicional bajo cada una de las alas, haciendo un total de 9 puntos de anclaje. Pronto el interés de la Fuerza Aérea en el Starfighter fue disminuyendo debido a un cambio de estrategia hacia los cazas con mayor alcance y cargas de municiones más pesadas. El Starfighter se consideraba inadecuado para el papel de interceptor o táctico de cazabombardero, carente tanto de capacidad de carga útil como de resistencia en comparación con otros aviones de la USAF. Como resultado, la USAF redujo sus órdenes de 722 a 296 unidades. El servicio estadounidense del F-104 se interrumpió rápidamente después del segundo despliegue del avión en el sudeste asiático en 1967. Aunque los F-104 restantes en el servicio regular de la USAF habían sido equipados recientemente con motores J-79G-19 más potentes y fiables, el último los Starfighter de la USAF dejó el servicio regular de la Fuerza Aérea en 1969. El avión continuó en uso con la Guardia Nacional Aérea hasta 1975, cuando fue reemplazado en esa organización por el A-7 Corsair II. Sin embargo, un grupo de países de la OTAN decidió construir una versión mejorada para equipar sus respectivas fuerzas aéreas. Ello condujo a un programa internacional de cofabricación, mediante el cual el Starfighter fue producido en Bélgica, Italia, Países Bajos y la República Federal de Alemania para las fuerzas de la OTAN, así como en Canadá y Japón para sus propias fuerzas aéreas. Como resultado, cuando la fabricación concluyó, se habían totalizado 2.282 F-104. Los F-104C de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entraron en combate durante la Guerra de Vietnam. Los escuadrones de Starfighter hicieron 2 despliegues a Vietnam. Comenzando con la operación Rolling Thunder, el Starfighter se usó tanto en el papel de superioridad aérea como en la misión de apoyo aéreo, y aunque no entraron mucho en combate aéreo y no obtuvieron victorias aire-aire, los F-104 lograron disuadir a los interceptores MiG. Durante el primer despliegue del F-104 de abril a octubre de 1965, los Starfighter realizaron un total de 2.937 misiones de combate.
Estas salidas resultaron en la pérdida de 5 aviones. El segundo despliegue de los Starfighter fue en junio de 1966 hasta julio de 1967. Durante este tiempo, los F-104 realizaron otras 2.269 misiones de combate, para un total de 5.206. Durante el segundo despliegue, se perdieron 9 aviones adicionales. En julio de 1967, las unidades de Starfighter hicieron la transición al McDonnell Douglas F-4 Phantom II. La Fuerza Aérea de Pakistán recibió cazas F-104 entre los años de 1960 y 1963. El avión fue muy apreciado por el gobierno de Pakistán, pues era uno de los más avanzados del continente. Ningún avión del inventario de la Fuerza Aérea de la India era capaz de interceptar a los F-104. Aunado a la entrega de misiles AIM-9B Sidewinder, los aviones se convirtieron en un símbolo del poderío aéreo de Pakistán. Durante la guerra indo-pakistaní de 1965 un F-104 reclamó el derribo de un Dassault Mystère 4 indio con un misil AIM-9 sobre Pakistán Occidental, y dañó a otro con su cañón M61. Se afirma que es primer derribo en combate realizado por un avión Mach 2, y el primero con misiles para la Fuerza Aérea de Pakistán. Otro F-104, al acercarse a velocidad supersónica, consiguió que un piloto de un NAT aterrizara en un aeródromo pakistaní en desuso cercano y se rindiera. Otro F-104 derribó un bombardero Canberra en la noche del 23 de septiembre con el disparo de una IM-9, consiguiendo otra victoria para el avión. A pesar de ser apodado el orgullo de la PAF, el aparato no era muy apreciado por su escuadrón, pues como relató un piloto, un interceptor diseñado para derribar bombarderos a grandes alturas, no era lo más óptimo en los combates aéreos. Después de estos éxitos, los F-104 no volvieron a conseguir más victorias, pues al final los indios lograron derribar 2 de estos aviones en el transcurso del conflicto. Los primeros combates directos aire-aire entre el F-104 y el MiG-21 tuvieron lugar durante la guerra indo-pakistaní de 1971. Los nuevos MiG volados por la IAF derribaron a 4 Starfighter de la PAF sin sufrir ninguna pérdida. La única victoria que los F-104 consiguieron fue el derribo de un Su-7 indio, con AIM-9, siendo el último éxito operativo que tuvo el F-104 en el servicio pakistaní. En servicio con la Fuerza Aérea de la República de China, Taiwán, el 13 de enero de 1967, 4 aviones F-104G se enfrentaron a una formación de MiG-19 de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación sobre la disputada isla de Kinmen. Los F-104G lograron derribar 2 MiG-19. La última versión desarrollada del caza básico F-104 fue el interceptor todo tiempo F-104S producido por Aeritalia para la aeronáutica militar italiana. Equipado con misiles guiados por radar AIM-7 Sparrow. Finalmente se fabricaron un total de 2.578 Starfighter, principalmente por miembros de la OTAN. El F-104 sirvió con las fuerzas aéreas de unas 15 naciones. Su vida operacional concluyó con su retirada en Italia en mayo de 2004, unos 46 años después de su introducción en 1958 en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por su alta tasa de siniestralidad, causada en la mayoría de los casos por fallos en su único reactor, su pequeña envergadura, la posición de sus mandos y los fallos en el asiento eyectable, entre otros, causó una mala imagen del avión ante el público general, especialmente en servicio con la Luftwaffe alemana, e hizo que el avión recibiera apodos como el ataúd volante o el creador de viudas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.